Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes estén viendo este material. Como les prometí en el video anterior, hoy vamos a desarrollar el último video correspondiente al tema de estequiometría. Por eso le hemos llamado clase práctica integral de estequiometría, porque es una clase práctica donde vamos a resolver ejercicios en los que tocaremos, en los que aplicaremos, si no todos, si casi todos los conceptos teóricos que hemos visto desde que comenzamos el estudio de este tema. Sin más preámbulo, entonces, les comparto la pantalla y le comparto el material que preparé para ustedes. Clase práctica integral, estequiometría. Y como siempre hacemos en una clase práctica, vamos a hacerlo resolviendo ejercicios. Este en particular dice que se tiene una disolución de ácido nítrico cuya densidad es 1.48 gramos por mililitro y 90% de pureza. De esta disolución se toman 2 mililitros y se completan con agua en un matraz aforado de 500 mililitros. De esta disolución se toman 10 mililitros y se mezclan en condiciones de reacción con 140 gramos de hidróxido de aluminio, 1.40 gramos de hidróxido de aluminio de 96% de pureza. Calcula la masa de sal que se forma. Si ustedes leen el ejercicio, se darán cuenta que este ejercicio integra varias cuestiones de las que hemos visto durante el desarrollo de los materiales que he compartido con ustedes. Uno de ellos es el cálculo de la concentración de una sustancia. Me están diciendo que yo tengo una disolución de ácido nítrico, de la cual conozco la densidad y conozco la pureza. De esta disolución tomo 2 mililitros y lo completo con agua en un matraz aforado de 500. Es decir, aquí yo hice una dilución, porque tomé determinado volumen de la disolución madre, disolución stock o disolución concentrada, y lo llevé hasta un volumen determinado. Entonces ese proceso es el proceso de dilución. Quiere decir que aquí voy a trabajar entonces con el factor de dilución. Ahora bien, de esta disolución, es decir, de la que yo preparé, no de la primera, sino de la que yo preparé, tomo 10 mililitros y los mezclo en condiciones de reacción con 1.40 gramos de hidróxido de aluminio de un 96% de pureza. Entonces, lo que me están preguntando es que calcule la masa de la sal que se forma. Bien, lo que yo voy a hacer es escribir la ecuación porque eso me va a ayudar a entender lo siguiente. Si esta es la reacción que ocurre, es decir, la reacción entre el hidróxido de aluminio y el ácido nítrico, los productos serían nitrato de aluminio y agua. Entonces, como me piden la masa de sal que se forma, pues no cabe duda que será la masa de nitrato de aluminio que se ha formado, porque esta es la sal que se ha formado, lo otro es agua. Entonces, esa es la pregunta en cuestión, calcular la masa de nitrato de aluminio que se forma. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo primero es que yo debo averiguar, pues, cuántos moles de ácido y cuántos moles de hidróxido son los que yo he mezclado. Porque a mí me están diciendo que yo tomé 10 mililitros de esta disolución preparada y lo mezclé con 1.40 gramos de hidróxido de aluminio, pero en ningún momento me han dicho que una de esas cantidades reaccionó totalmente. Por lo tanto, si yo no sé eso, entonces, pues yo lo que debo hacer es calcular cuánto tengo de cada sustancia, para de ahí ver cuál es el reactivo limitante y con ese reactivo limitante, perdón, dije militante, limitante, calcular la masa de nitrato de aluminio que se ha formado a partir de la relación de transformación teórica que yo tengo entre el hidróxido de aluminio y el nitrato de aluminio, o el ácido nítrico y el nitrato de aluminio. Depende de cuál sea el reactivo limitante. Por eso yo dije lo siguiente, bueno, si tengo la densidad
que es 1.48 gramos, que es lo que pesa cada mililitro de disolución de ácido nítrico. Y de este 1.48, el 90% es de ácido nítrico. Es decir, yo tengo 90 gramos de ácido nítrico en cada 100 gramos de disolución. Y ahora multiplico eso por los 1000 mililitros que tiene un litro y luego por un mol que pesa, en este caso 63 gramos. Esto le estoy pasando por arribita porque fue lo que vimos en la clase antes pasada. Entonces esto es una especie ya de aplicación de algo que ustedes deben dominar. De todas maneras vamos a hacer el análisis dimensional. ¿Ven? Aquí este gramo es de disolución. Esto es gramos de disolución con gramos de disolución. Gramos de ácido nítrico se cancelan con gramos de ácido nítrico y mililitros de disolución con mililitros de disolución. De manera que esto queda mol de ácido nítrico por litro. Esto es lo que yo le decía, que un profesor le debe explicar a sus estudiantes cómo se hace esto. Pero una vez que ya ustedes estén en un laboratorio, ustedes podían directamente haber hecho este cálculo. Es decir, la concentración de ácido nítrico pues va a ser igual a la densidad por el porciento masa-masa por 10 y dividido entre la masa molar. Vean que da 21 mol por litro igual. O sea, hay una forma de enseñar esto que es explicándolo paso a paso como yo lo he hecho, pero esta es otra herramienta que yo le doy para una vez que ya ustedes no estén en la asignatura química, ya ustedes están en un laboratorio trabajando, pues que no tienen que demostrarle nada a nadie, pues miren, esta herramienta es muy útil para calcular la concentración molar a partir de la densidad y el porciento masa-masa. Esta expresión sale de esto que yo tengo aquí arriba. Entonces, es una herramienta que se las pongo para que ustedes la tengan y puedan utilizarla en caso de que necesiten utilizarla. Bien, una vez que ya tenemos la concentración que tiene mi disolución concentrada, mi disolución madre o mi disolución stock, que se le puede llamar de cualquiera de esa forma, entonces, pues yo, como lo que yo necesito es saber qué concentración tienen estos 500 mililitros que yo preparé, hay varias maneras de hacerlo, pero una es a partir del factor de dilución. Por eso es que yo digo, bueno, voy a calcular el factor de dilución, o sea, cuántas veces yo diluí mi disolución concentrada. Pues recuerden que el factor de dilución se calcula dividiendo el volumen final de disolución que tú preparaste entre el volumen de la alícuota. La alícuota fueron 2 mililitros y tú preparaste en total 500. O sea, el factor de dilución es 250. ¿Cómo se interpreta esto? Pues muy sencillo. Estos 500 mililitros de disolución que yo preparé están 250 veces más diluida que esta disolución concentrada, disolución madre o disolución stock. Por lo tanto, mi disolución que yo preparé, esta de 500 mililitros, pues su concentración será 21 mol por litro entre 250. Y eso da 0.084 mol por litro. Esa es la concentración en mol por litro que tiene estos 500 mililitros que yo preparé de disolución. Ya teniendo esta concentración y sabiendo que de ella tomé 10 mililitros, entonces yo puedo calcular cuántos moles de ácido nítrico fueron los que yo mezclé con el hidróxido de aluminio. Entonces, ¿cuántos moles de ácido nítrico? Pues yo tomé pues 0.084 mol que tengo en 1000 mililitros por 10 mililitros, que fue lo que yo tomé. Y eso me da 8.4 por 10 a la menos 4 moles de ácido nítrico. Es decir, que ya yo conozco los moles de ácido nítrico que yo mezclé con esta masa de hidróxido de aluminio. Lo que voy a hacer ahora es calcular cuántos moles yo tomé cuando tomé esta masa de hidróxido de aluminio, pero ojo, esta masa no es de hidróxido de aluminio pura, tiene un 96% de pureza. Entonces, si tiene un 96% de pureza, yo puse aquí arriba ya los moles de ácido nítrico para poder luego que ese dato no se me pierda. Entonces, la masa que yo tengo de hidróxido de aluminio va a ser igual al 96% de 1.40. Porque 96% de pureza, ¿qué significa? Que yo tengo 96 gramos de hidróxido de aluminio puros en cada 100 gramos de hidróxido de aluminio impuros. Como yo lo que tengo es una masa de hidróxido de aluminio impuro de 1.40, pues obtengo aquí la masa de hidróxido de aluminio real con la que tengo que trabajar. 1.34
gramos de hidróxido de aluminio. Pues si ya tengo la masa de hidróxido de aluminio y la masa molar es un dato del cual yo siempre puedo disponer porque es un dato que está tabulado, pues yo puedo calcular entonces cuántos moles de hidróxido de aluminio son los que yo dispongo. Pues entonces sería 1.34 por un mol que pesa 78 gramos para el caso del hidróxido de aluminio. Y eso da 1.7 por 10 a la menos 2 moles de hidróxido de aluminio. O sea, ya tengo los moles de ácido nítrico que yo mezclé y los moles de hidróxido de aluminio. Recuerdo una vez más que cuando yo tengo una relación de combinación que no es de 1, es a 1, yo no puedo decir de que aquel reactivo del que tenga menos moles es el reactivo limitante. Eso solamente es posible cuando la relación de combinación es de 1, es a 1. Por lo tanto, entonces, yo lo que tengo que hacer es aplicar cualquiera de los 6 procedimientos que yo les expliqué en el video anterior para determinar cuál es el reactivo limitante. Por supuesto que yo no voy a hacer los 6, yo voy a escoger uno cualquiera. Voy a escoger uno que no es el que más he utilizado, que es el siguiente. Voy a decir, bueno, voy a determinar qué masa de producto yo obtengo o qué cantidad de sustancia yo obtengo de producto con esta cantidad de sustancia de ácido nítrico y con esta cantidad de sustancia de hidróxido de aluminio. Ese es uno de los métodos. Y aquel que me dé que obtengo menor cantidad de producto, esa es el reactivo limitante y ya de paso estoy calculando cuánto es lo que voy a obtener, qué es lo que me están preguntando. Entonces digo, bueno, para el hidróxido de aluminio, si reacciona 1.7 por 10 a la menos 2 moles y yo obtengo un mol de nitrato de aluminio por cada un mol de hidróxido de aluminio, esto lo saco aquí de los coeficientes estequiométricos, esta es la relación de transformación molar teórica, pues obviamente que me da la misma cantidad de moles, 1.7 por 10 a la menos 2. Para el caso del ácido nítrico, pues reaccionaron no, lo máximo que puede reaccionar es 8.4 por 10 a la menos 4 moles de ácido nítrico. Y yo obtengo un mol de hidróxido de aluminio, de nitrato de aluminio por cada 3 moles de ácido nítrico. Ven, obtengo un mol cada 3 moles. Eso me da 2.8 por 10 a la menos 2. Obviamente, esta cantidad es menor que esta. 1.7 por 10 a la menos 2 es menor que 2.8 por 10 a la menos 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el hidróxido de aluminio es el reactivo limitante y que estos son los moles de nitrato de aluminio que yo voy a obtener. Entonces, este método tiene esa ventaja cuando a mí lo que me piden es calcular la masa de un producto, que al determinar cuál es el reactivo limitante, de paso ya estoy determinando la cantidad de sustancia o la masa, porque ya teniendo la cantidad de sustancia, ya ustedes saben, yo puedo eso expresarlo en cualquier tipo de unidad. Entonces, ya yo sé aquí que esta va a ser la cantidad de sal, nitrato de aluminio que yo voy a obtener, porque este es el reactivo limitante. ¿Por qué razón? Porque es el que me produce la menor cantidad de producto. Y es lo que dice aquí, ¿ven? El reactivo limitante será el hidróxido de aluminio y se obtendrán 1.7 por 10 a la menos 2 moles de nitrato de aluminio. Lo único que me falta entonces es expresar este 1.7 por 10 a la menos 2 moles de nitrato de aluminio, expresarlo en masa, expresarlo en una unidad de masa, en gramos. Y eso es muy sencillo. Si lo multiplico por 213 gramos de nitrato de aluminio, que pesa un mol de nitrato de aluminio, y me da 3.62 gramos de nitrato de aluminio. Esa sería la respuesta del ejercicio. Espero que lo hayan entendido paso a paso. Bien, vamos a ver este otro. Este otro dice, una muestra de masa 1.2456 gramos de sulfato de hierro impuro consume 10 mililitros de permanganato de potasio 0.1 mol por litro a pH 0. Determina la pureza de la muestra. Bueno, pues lo que hacemos es escribir la ecuación de la reacción. Esta sería la ecuación que fue balanceada por el método de ion electrón. Entonces, al decirme que es a pH 0, con esa información me está diciendo que el permanganato se está reduciendo a manganeso 2+. Gana 5 electrones. Por lo tanto,
Z asterisco vale 5 para el permanganato, y el hierro 2 se va a oxidar a hierro 3 y por lo tanto pierde un electrón. Z asterisco para el hierro 2 va a ser igual a 1. Teniendo eso en consideración, entonces yo lo que voy a hacer es esta concentración molar del permanganato de potasio, yo la voy a expresar en normalidad, en equivalentes por litro. Pues es muy sencillo. La concentración en equivalentes por litro o normalidad va a ser igual a la concentración molar multiplicada por Z. Asterisco. Y como es 5 para el caso del permanganato en esta reacción, eso me da 0.5 equivalentes por litro. Por lo tanto, si la cantidad de equivalentes que reaccionaron de permanganato, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser los 0.5 equivalentes por litro por los 10 mililitros expresados en litros. Me da 5 por 10 a la menos 3 equivalentes de permanganato. Por ley de los equivalentes, entonces, se habrán reaccionado esa misma cantidad de equivalentes de hierro 2. Y por lo tanto, si yo multiplico eso por 16 gramos que pesa un mol de equivalente de hierro 2, pues me da la masa de hierro 2. 0.28 gramos de hierro 2. Eso fue lo que reaccionó. Bien, si ya yo sé la masa de hierro 2 que reaccionó, pero mi muestra es de sulfato de hierro, yo puedo plantear lo siguiente. Yo digo, si yo tengo 56 gramos de hierro en cada 152 gramos de sulfato de hierro 2, ¿por qué? Porque un mol de sulfato de hierro 2 pesa 152 gramos y aquí en un mol de esta sal hay un mol de hierro y un mol de hierro pesa 56. Entonces yo tendré los 0.28 gramos de hierro en una cantidad X de sulfato de hierro que debe ser proporcional. Y obviamente cuando hallo el valor de esta X me da 0.76. O sea que en esta masa que yo tengo de sulfato de hierro impuro, 0.76 es de sulfato de hierro. El resto es impureza. Por eso, si divido la masa de sustancia pura entre la masa de la muestra y lo multiplico por 100, eso me da el porciento de pureza que tenía mi muestra de sulfato de hierro. Esa es una vía de hacerlo. Recuerden que los problemas siempre hay diferentes vías de resolver. Esta es una vía. Bien, vamos a hacer ahora el mismo problema, pero por otra vía. O sea, vamos a hacerlo, digamos, a partir de la ecuación molecular que se le llama, que a mí no me gusta decirle ecuación molecular, porque realmente esto no son moléculas lo que yo tengo aquí. Bueno, en el caso del agua sí, pero las demás sustancias son sustancias iónicas. O sea, la ecuación global, vamos a decir. Y entonces yo voy a decir, pues, ¿cuántos moles de permanganato reaccionaron? Pues reaccionaron, como me dicen que es 0.1 mol por litro, pues 0.1 milimol por mililitro, que es lo mismo, por 10 mililitros, reaccionó 1 milimol de permanganato de potasio. Si reaccionó 1 milimol de permanganato de potasio y reaccionan 10 milimoles de sulfato de hierro 2 por cada 2 milimoles de permanganato, quiere decir que reaccionaron 5 milimoles de sulfato de hierro 2. Ya tengo los milimoles de sulfato de hierro 2. Pues entonces, ¿cuánto sería la masa? Pues si yo tengo 5 milimoles de sulfato de hierro 2 por 0.152 gramos de sulfato de hierro 2 que pesa 1 milimol, observen que es la masa molar dividida entre 1000. Porque es 1 milimol, eso me da 0.76 gramos de sulfato de hierro 2. Lo divido entre la masa de la muestra, lo multiplico por 100 y observen que vuelvo a obtener el 61% de pureza. Es decir, le resolví el ejercicio utilizando normalidad y equivalente y le resolví el ejercicio utilizando cantidad de sustancia y concentración molar. Las dos vías. Nada más aquí utilicé la unidad milimol. ¿Por qué? Porque vean que se trabaja con números más manejables. Mientras que allá trabajábamos con números con potencias negativas, aquí trabajamos con números más manejables. Bien, dice este otro, calcula la masa de oxalato de potasio que debes medir si deseas consumir un volumen cercano, lo más cercano posible a 15 mililitros de permanganato de potasio, 0.2 moles por litro a pH 0. Este pH 0, repito, lo que me está diciendo es que el permanganato se va a reducir a manganeso 2A. Pues entonces el oxalato se oxida a dióxido de carbono y ya tengo mi ecuación balanceada.
Entonces, digo lo siguiente, el ion permanganato ha ganado 5 electrones, por lo tanto, Z vale 5. Y el oxalato ha cedido 2 electrones, por lo tanto, Z asterisco vale 2. ¿Para qué me sirven estos valores de Z? Para poder trabajar con los equivalentes de cada sustancia. Recuerden que es el número de electrones cuando se trata de una reacción redox. Entonces digo, bueno, pues entonces, ¿cuánto sería la concentración molar equivalente o normalidad del permanganato de potasio? Pues 0.2 por 5, que es un número de equivalencia, da 1 normal o un equivalente por litro. Por lo tanto, ¿cuántos equivalentes de permanganato reaccionaron? Pues si multiplico la normalidad por el volumen en litro, me da la cantidad de equivalentes de permanganato que reaccionaron. Por ley de los equivalentes habrá reaccionado esa misma cantidad de iones oxalato. Y si reaccionó esa misma cantidad de iones oxalato, pues si yo multiplico esto por la masa de un equivalente de oxalato, que pesa un mol de equivalente de oxalato, pues obtengo la masa de oxalato. Fíjense que la masa molar del ion oxalato es 88, pero como su número de equivalencia es 2, entonces la masa de un equivalente sería 88 entre 2. Pues ahora hago algo parecido. Si yo tengo 88 gramos de oxalato en cada 166.24 de oxalato de potasio, pues yo tendré 0.66 gramos de oxalato en una cantidad X, y esa cantidad me da 1.25 gramos de ion de oxalato de potasio. Esa es la cantidad que yo debo medir o pesar de oxalato de potasio para que me consuma aproximadamente lo más cerca posible a 10 mililitros de permanganato de potasio que tiene concentración molar 0.1. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora, pero trabajando con moles en vez de con equivalente. Pues para esto, entonces, yo sí necesito la reacción global, la reacción molecular totalmente balanceada. Para hacerlo, si voy a trabajar con moles, pues hago el siguiente análisis. ¿Cuántos moles de permanganato yo quiero que reaccionen de potasio? Pues 0.2 milimoles por mililitro por 15 mililitros me da 3 milimoles de permanganato. Eso es lo que yo quiero que reaccionen de permanganato de potasio, 3 milimoles. Ah, entonces, ¿cuánto tiene que reaccionar de ácido oxálico? Pues si multiplico esos 3 milimoles por 5 milimoles de oxalato de potasio que reaccionan con 2 milimoles de permanganato, me da 7.5 milimoles de oxalato de potasio. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero medir de oxalato de potasio, 7.5 milimoles. ¿Cuántos gramos son esos? Ah, pues si lo multiplico, si la masa de un mol de oxalato de potasio es 166, la masa de un milimol es 0.166 y me da 1.25 gramos. O sea, observen ustedes que es el mismo resultado que me dio como igual o el mismo resultado que cuando trabajé con equivalentes. Vamos a ver este otro ejercicio. Dice, calcula la masa de sodio de 84% de pureza necesario para obtener 60 litros de hidrógeno medidos a TPN. Y me dan esta reacción. Bien, entonces, lo que yo debo hacer aquí es ¿qué cosa? Bueno, pues vamos a ver cuántos moles de hidrógeno yo quiero obtener para luego con la relación de transformación entre el sodio y el hidrógeno poder calcular la masa de sodio. Pues si los 60 litros fueron medidos a TPN, si yo lo multiplico por un mol de hidrógeno que ocupa 22.4 litros, porque recuerden que a TPN, un mol de cualquier gas ocupa este volumen, eso me da 2.68 moles de hidrógeno. Eso es lo que yo quiero obtener. Bueno, vamos a ver cómo se relacionan esos 2.68 moles de hidrógeno con el sodio a partir de la relación de transformación teórica. Pues si yo necesito 2 moles de sodio para obtener un mol de hidrógeno, mírenlo aquí, 2 moles de sodio para obtener un mol de hidrógeno, eso me da 5.36 moles de sodio. Eso es lo que yo necesito, pero me lo están pidiendo en masa. Entonces, ¿cuánto sería la masa de esos 5.36 moles de sodio? Pues lo multiplico por 23 gramos de sodio que pesa un mol y me da 123.28. Ahora, aquí es donde viene algo que muchas veces confunde al estudiantado. Hay quien dice, ah, ese es el 100% de lo que yo necesito. No, a ver, no es que no, sí, eso es lo que tú necesitas, pero el problema tuyo es que ese sodio tiene un 84% de pureza. Quiere decir que cada vez que tú peses 100 gramos de este sodio, realmente lo que estás pesando de sodio como tal son 84 gramos.
porque los otros 16 gramos serían impurezas. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque obviamente yo voy a necesitar una masa superior a esto. Porque esto es lo que yo necesito de sodio. Sí, de acuerdo, pero este sodio solamente es de sodio como tal el 84%. Por eso yo hago la siguiente análisis. 123.28 gramos de sodio representa el 84% de la masa que yo debo pesar. Fíjense, no se confunda. Es el 100% del sodio que yo necesito, pero de lo que yo voy a pesar representa el 84%, porque es la pureza que tiene. Por eso es que yo debo multiplicar esos 123.28 no por 84 sobre 100, sino por 100 sobre 84. Y por eso me da 146.76. Es un tip que yo le voy a dar. Cuando ustedes tengan un reactivo determinado y ese reactivo, ya sea para preparar una disolución o para una reacción química, tenga una pureza inferior al 100%, ustedes siempre van a necesitar una masa mayor que la que teóricamente calculan. Cuando es un producto es al revés. Cuando ustedes parten de un reactivo que no tiene 100% de pureza, la cantidad de productos que tú obtienes siempre es inferior a la que teóricamente tú calculas. Bien, espero que este ejercicio pues les haya servido bien y que entiendan este procedimiento. Vamos a ver por último este ejercicio. Dice que se tiene una disolución de ácido sulfúrico de concentración desconocida. De esta disolución se toman 10 mililitros y se añaden 15 mililitros de hidróxido de potasio, 0.1224 mol por litro, de manera que el hidróxido de potasio quedó en exceso. Posteriormente se añadieron 16.4 mililitros de clorhídrico, 0.0986 mol por litro para neutralizar totalmente el exceso de hidróxido de potasio. Determina la concentración exacta del ácido sulfúrico. Fíjense bien en este ejercicio, jóvenes. Ustedes tienen un ácido sulfúrico que es su analito y ustedes le añaden una cantidad de hidróxido de potasio, pero esta cantidad de hidróxido de potasio queda en exceso. Y luego tú lo que haces es titular el exceso de hidróxido de potasio. Este procedimiento de hacer titulaciones donde tu agente titulante nunca llega a reaccionar con tu analito, porque fíjense que este es tu titulante, el ácido clorhídrico, y este es tu analito, el ácido sulfúrico. Es imposible que el ácido sulfúrico pueda reaccionar con el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico, que es tu titulante, va a reaccionar con el exceso de hidróxido de potasio, pero el hidróxido de potasio no es tu analito, es el exceso que quedó. Este procedimiento de titulación es lo que se conoce como un procedimiento de titulación por retroceso. Entonces, la diferencia de la titulación por retroceso con la titulación directa es que en la titulación directa tu agente titulante y tu analito reaccionan directamente, uno con el otro. En las reacciones por retroceso, tu analito no reacciona con tu agente titulante. Tu agente titulante reacciona con un exceso de otro patrón que tú utilizas. Porque si ustedes se fijan en estas titulaciones por retroceso, se utilizan dos patrones. Se utiliza un patrón de hidróxido de potasio, es patrón, recuerden, porque le conozco su concentración exacta, y otro patrón que es mi agente titulante. En este tipo de titulación siempre se usan dos patrones. Bien, en este tipo de problemas yo sí les sugiero trabajar con normalidad. Verán que es muy sencillo si trabajo con normalidad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque por ley de los equivalentes, la cantidad de equivalentes de hidróxido de potasio que reaccionó va a ser igual a la cantidad de equivalentes de ácido sulfúrico más la cantidad de equivalentes de ácido clorhídrico. Mírenlo clarito. Cierta cantidad de hidróxido de potasio reaccionó con el ácido sulfúrico. Y lo que quedó de él, porque este hidróxido de potasio que está abajo es este mismo hidróxido de potasio. Lo que quedó en exceso ahora reacciona con el ácido clorhídrico. Y la ley de los equivalentes dice que cuando dos sustancias reaccionan, se consumen de cada una la misma cantidad de equivalentes. Por eso, la cantidad de equivalente de hidróxido de potasio, que es el exceso, el reactivo que tú echaste en exceso, va a ser igual a la cantidad que tú tienes de equivalente de sulfúrico que reaccionaron, más la cantidad que reaccionó con el ácido clorhídrico. Entonces, ahora yo lo que puedo hacer aquí es sustituir. Digo, bueno, ¿a qué es igual la cantidad de sustancia en equivalente? Pues es la normalidad, o sea, los equivalentes por litro, por el volumen.
para no trabajar, para trabajar con números más, sencillos, yo en vez de trabajar con equivalente, voy a trabajar con miliequivalente. Y entonces, lo bueno que tiene es que este volumen no tengo que llevarlo a litro. Miren qué sencillo. Digo, cantidad de hidróxido de potasio equivalente sería su normalidad, 0.1224 por el volumen que añadí, que son 15 mililitros. ¿Ven? Yo lo que hice fue sustituir este valor por la normalidad multiplicada por el volumen. Va a ser igual a la normalidad. Esto es normalidad del ácido sulfúrico. Esa va a ser mi incógnita. Por el volumen que tomé de él, que fueron 10 mililitros, más la cantidad de miliequivalente de ácido clorhídrico, que va a ser igual a la normalidad en miliequivalente por mililitro multiplicado por el volumen en mililitros. Ya después que tengo esto, si ustedes se fijan, este es el único dato desconocido. Y lo que me están pidiendo es esta concentración precisamente. Pues lo que hago es sustituir, bueno, aquí operé, calculé esto por esto, me da 1.8360 miliequivalente. Aquí no puedo operar porque no tengo este dato. Y aquí operé 16.4 por 0.0986, pues me da 1.61 miliequivalente. Y lo único que tengo que hacer es despejar la concentración molar equivalente o normalidad del ácido sulfúrico. Va a ser igual a 1.8360 menos 1.6170 dividido entre 10 mililitros. Vean ustedes que si yo tengo miliequivalente y mililitros, pues no hay ningún problema. Me queda miliequivalente sobre mililitro, que es lo mismo que equivalente sobre litro. No tengo que hacerle nada al número. El número va a seguir siendo 0.1219 equivalente por litro. Pero yo dije, bueno, 0.0219 miliequivalente por litro por un milimol que tiene 2 miliequivalentes. ¿Por qué razón? Porque como es el ácido sulfúrico, ¿cuántos hidrógenos se le neutralizaron al ácido sulfúrico? Los 2. Por eso Z vale 2. Es decir, un milimol de ácido sulfúrico tiene 2 miliequivalentes. O un mol tiene 2 equivalentes. Y esto me da 0.1095 milimol por litro, que es lo mismo que 0.01095 mol por litro, que esto ya lo voy a dejar en, aquí incluso lo puedo dejar así. 0.0109 mol sobre litro. Entonces, aquí yo quería decirle lo siguiente. Aquí con esto hemos concluido. Yo quería decirle lo siguiente. ¿Cuál método es el mejor? Miren, esto es un consejo que le doy. Para cualquier cosa que ustedes vayan a hacer en la vida y en la cual hayan varios métodos que pueden ser utilizados, el mejor método es aquel que usted domine. Entonces, es mi obligación como profesor o mi deber como profesor mostrarles a ustedes varios procedimientos, pero ustedes son libres de escoger aquel método o aquel procedimiento con el que se sientan más cómodos, con el que mejor dominen. O sea, no tomen esto como una moda. Ahora, yo sí le doy mi punto de vista. Si yo trabajo titulaciones con ácido base o redox, ahí sí yo les recomiendo utilizar normalidad. Es mucho más sencillo. Que no se me da. Bueno, utiliza las relaciones molares. Ese es el consejo que yo le doy. Cuando tienen entonces reacciones de tipo, como les hablé el otro día, que a mí lo que me están pidiendo es un alcohol que se quema y me están pidiendo que qué masa de dióxido de carbono se forma. Bueno, ese tipo de ecuaciones y de reacciones, pues utilicen mejor las relaciones molares. Por último, quería decirle que sería bueno que cuando vean estos materiales hagan sus comentarios. No que me digan que está bueno por quedar bien conmigo, que me hagan sugerencias que yo pudiera hacer para mejorarlo. Eso es una cosa. Y lo otro, si del tema, por ejemplo, de estequiometría, hay algún tipo de ejercicio que ustedes quisieran que yo les abordara, pues en los comentarios ustedes me los dicen. Y yo con gusto les preparo un video para esto. Recuerden que el objetivo de estos materiales es ayudarlo a que ustedes de manera independiente puedan estudiar. Como siempre también, espero que este material, además de gustarle, le haya sido útil y igualmente, como siempre, les envío donde quiera que estén un fuerte abrazo y todas las cosas buenas del mundo. Nos vemos en un próximo video.
Muchas gracias.